A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Y esto es A Medias. un episodio electoral. Súper informativo sobre tus derechos electorales. Tus derechos electorales, tus derechos humanos. ¿Sabes cuál es tu derecho también? Inscribirte. Inscribirte es un derecho también. Inscribirte en el registro electoral y luego suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eso es un derecho, eso también es un derecho. Es un derecho. Un derecho que no está, es un deber, pero es un derecho. Es un derecho que está en la Constitución, imagínate. También es un derecho que tú le des 5 estrellas si estás escuchando en Spotify. De verdad. Que tú te suscribas a nuestro Patreon. No es un derecho, pagas $5, pero obtienes el derecho de ver los episodios sin censura. Y que esto me estoy acordando que un patroncito me escribió que pusiéramos una vainita en Patreon para que alguien afuera le pueda pagar a alguien adentro y unirse en el canal. No sé cómo es posible eso, pero si ustedes quieren un Patreon y necesitan un Patreon para ser Patreon, es decir, alguien que los patrocine a ustedes para patrocinar a nosotros, bueno, nos pueden decir. Pero podemos poner la vainita, ¿sabéis? Como que Patreon para no sé qué y Bueno, cuesta $10. No sé cómo funciona, pero vamos Ahí a vemos, averiguarlo. ahí vemos. Lo importante, aceptamos hasta pago móvil, papá. Es verdad. No te acepta aquí bolívares. Hasta Cele. El punto es, esto es un episodio que vamos a hablar con Wanda Cedeño, que es coordinadora de Votos Jóvenes, abogado, y además, pues es muy didáctica en cuanto a explicar cuáles son nuestros derechos Yo electorales. aprendí bastante. No solamente de gente joven. No es solamente de gente joven, aprendí bastante porque ella me dio como una mirada que yo no tenía con respecto al proceso electoral. Que fue, le preguntamos lo que todo el mundo se cuestiona, es porque yo voy a votar si el CNE está manipulado, porque voy a votar si Ha habido fraude. si va a haber fraude. Y algo que yo he escuchado mucho y que Wanda nos dijo es que el sistema electoral venezolano, tipo el sistema, las máquinas, el proceso, es muy difícil, es muy robusto. Y es muy difícil que se cometa el fraude, que el fraude se comete usualmente en los centros electorales, Eso. porque no hay suficientes ciudadanos que estén viendo el proceso a ver si pasa una irregularidad. ¿Y por qué? Primero, no están, y porque no están instruidos, informados acerca de sus derechos, entonces pasa lo que pasa ahí, no saben si están violando un derecho y están manipulando libros o están haciendo algo, ¿no? Dicho de otra forma, el fraude lo cometen las personas, no las máquinas. Las personas, no las máquinas. Y si hay como alguna irregularidad con la máquina, que si tiene un botón uno, no sé qué, uno tiene que increpar y decir a cualquier funcionario público que está ahí. Yo sé que hay miedo, yo sé que hay como una desconfianza, pero me gustó cuando ella dijo que hay que estar comprometidos, ¿no? Mira, o sea, esto no es una elección en democracia, es una elección que pide participación de las personas más allá del voto, porque... Y pide compromiso. Y pide compromiso. Y no es fácil, porque a veces puede ser, como ella dijo, no, puede ser un poco fastidioso si eres miembro de mesa, no sé qué, pero hay que vigilar el voto. Sí. Porque al final, así es que evitamos que haga un fraude, y creo que es primera vez que lo escucho de una persona que no está parcializada. No, claro, porque ella es parte de una ONG, ella no pertenece a ningún partido político ni nada por el Más estilo. bien, su intervención fue didáctica, fue con Sí. datos. De hecho, hablamos mucho de las irregularidades. O sea, gran parte del episodio, que está dividido en dos. Al principio, los primeros 20 algo de minutos, 22, 23 minutos, hablamos de los derechos en Venezuela, derechos para inscribirse, irregularidades al momento de inscribirse, cuál es el deber ser y qué es lo que está pasando o lo que ha pasado en las últimas semanas, ahora que tenemos un cronograma electoral para la elección presidencial del 28 de julio. Y la segunda parte está básicamente dirigida a venezolanos en el exterior y el proceso electoral en el exterior, qué están haciendo los consulados, qué deberían hacer, qué no deberían hacer, porque se están inventando un montón de requisitos legales que no dice la ley. Y ella nos explica muy bien qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, cómo nos podemos organizar tanto dentro como fuera del país, y es muy interesante escuchar esa visión, porque al final uno está como medio desamparado. Si uno vive afuera, uno dice, yo me quise inscribir y no me dejaron inscribir, yo tengo el DNI, pero no me dejaron porque no está vigente, pero si está legal, o sea, si está vigente, pero incluso después de la elección, pero no me dejaron inscribirme porque no está vigente hasta un año después de la elección, cosas que son inventos, o sea, eso no lo dice la ley. Son inventos, pero como no hay como presión. Ella lo que dijo, de cierta manera, es que tú estás en todo tu derecho de reclamar tus derechos. Claro. Y si la ley dice esto, y si ya se aprobó el cronograma, que tomando en cuenta que muchos consulados no han abierto la posibilidad del registro, y que ya es explícito el hecho de que hay violación de derechos políticos y electorales, porque están manipulando instituciones tanto dentro como fuera para obstaculizar la inscripción,
Pero si van varias personas, e incluso ella lo que sugirió ella es organízate para exigirlo y hablarle de una manera respetuosa a cualquier funcionario que esté en el consulado, de decirle, esto es lo que dice aquí porque tú no me estás dejando inscribir. Claro. No es lo mismo que vaya una sola persona que vayan 20. Es A verdad. decirle, déjame inscribir, porque son tus derechos y ellos no... O sea, ellos pueden jugar a no cumplírtelo, pero la presión es importante y la presión ciudadana es importante y que lo que dijo Wanda es que esa genera cambios. Sí, Porque el descontento está y las ganas de cambio está y las ganas de votar están. claro. Y la organización es la forma de presionar. La organización es forma de Organizarse. presionar. Que es otra cosa importante que dijo Wanda, se lo adelantamos, es que no estamos hablando nada más de derechos políticos, estamos hablando de derechos humanos. De derechos humanos. Elegir es un derecho humano, votar es un derecho humano. Entonces, si se te están violando tus derechos electorales, se te están violando tus derechos humanos. Entonces, eso hay que registrarlo, eso hay que reportarlo y decirlo públicamente de forma de que uno pueda guardar un registro serio y legal de todo esto, de lo que está pasando. Entonces, es muy importante escucharla con atención. Vamos a dejar en la descripción del video de YouTube y si están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, también pueden verlo en la descripción. 2 links, uno del Observatorio Electoral Venezolano con información de las últimas semanas sobre este proceso electoral y otro de unos informes que ya ha ido publicando Voto Joven sobre otras elecciones, otros procesos, y ahí pueden informarse mucho más sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderlos. ¿No? Y también invitarlos a seguir a las cuentas de Voto Joven, Sí. porque son muy didácticas al momento de dar información sobre el proceso, sobre lo que está pasando, sobre por qué te tienes que inscribir. Algo que me gustó mucho, mucho que lo que dijo, que lo voy a repetir en el show de Valencia, porque me quedó, es sobre tu derecho a decidir y el derecho de participación, y eso quiere decir, va más allá del registro, o sea, inscríbete, regístrate, porque es tu derecho, porque te lo están tratando de quitar y te lo están obstaculizando, pero trata de hacerlo, y cuando llegue el momento de la elección, tú decides qué hacer con eso, tú Sí, decides si votar o no, pero es tu decisión, te están dando una voz que no tenías antes, a pesar de que es difícil, porque están tratando de que no la tengas, Claro. puedes presionar para tenerla y al final tú decides si utilizarla o no. Eso, estar inscrito te da el poder de decisión, te da la autonomía para tú ejercer tu decisión con libertad. Si tú estás inscrito, tú puedes decir, yo no voto si no quiero, o yo voto porque yo quiero. Porque no es lo Pero mismo si no estás inscrito, votar, no vota. o sea, no es lo mismo no votar estando inscrito a no votar estando no inscrito, ¿sabes? O sea, una cosa, o sea, hay muchas cosas, pero las van a escuchar desde la voz de Wanda, Sí. que es una Vamos más a- experta al respecto. Vamos a pasar de una vez a la entrevista con Wanda, que estuvo muy buena. Vamos a hacer Así que, no, porque ya tenemos... Bueno, sí, tenemos Vamos a las hacer dos así, cámaras 1, al mismo tiempo. Israel aquí. La entrevista con Wanda Cedeño de Voto 1, Joven. 2, 2. 3. Tenemos a Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven con nosotros. Hola, Wanda. Abogada. Y abogada. Hola, ¿cómo están? Me encanta estar por acá hablando con ustedes un poco, bueno, justamente sobre el tema electoral y qué está pasando, que además creo que hay mucho por decir al respecto. Así que Mucho y muchas no gracias por la invitación. entendimos, y Ey. no entendemos mucho. Mira las medias. Ey, Wanda está comprometida con la causa. Se puso unas medias de flor con abejita. No solo eso, fuiste a comprarlas, ¿verdad, Wanda? Me Sí, encanta. fui hoy a comprarlas, o sea, Ana Milagros me dijo ayer sobre este episodio y fui hoy a comprarlas. Me porque encanta. De verdad estoy comprometida con América. Comprometida. Muy bien, Yo me también encanta. tengo medias nuevas y son... Ay, ya va, que De no puedo vino. mover. Son de vinito. Copas de vino. Copas de vino. Yo tengo aquí mis medias de energía es igual a masa por aceleración. Y son de Fan Socks. Sí. Gracias, Carla. Otra vez por mis medias. Suscríbanse al canal, por favor denle suscribir. Vayan a Patreon, a patreon.com/amediaspodcast, donde van a conseguir pues el episodio sin censura completamente, desde que comenzamos a hablar con ella, hasta que comenzamos a grabar, hasta que terminamos, todo lo van a poder ver allí. Y pues vamos a Valencia este fin de semana, este jueves, y pronto vamos a anunciar nuevas fechas. Por ahora se pospone San Cristóbal por razones ajenas a nuestra voluntad, temas técnicos de varios tipos. Pero bueno, ahí entonces, vemos. eventualmente esperemos ir pronto a San Cristóbal, quizá en un mes o 2 meses, vamos a ver. Por ahora estén ahí atentos. Stand by. Ya saben, a mediaspodcast.com. Wanda, queremos hablar contigo de principalmente cómo está ahorita el tema del registro electoral, todo el tema de cómo van las elecciones. Wanda, al ser coordinadora de Voto Joven, pues tiene esta información de primera mano. Voto Joven es una ONG, hay que decirlo. Las personas, no todo el mundo sabe, que se especializa en la parte electoral.
Y específicamente de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Bueno, creo si que se voto joven, por eso es más obviamente. votos jóvenes. Es quizá una de las buenas gemas famosas, la verdad. En temas electorales es de las más conocidas. Las más reconocidas, porque hacen muy bien Bueno, su se trabajo. puede decir, y creo que una también quizás de las más longevas. Este año Voto Joven cumple 14 años, si no me equivoco. Wow. Obviamente, en todos estos 14 años yo no he estado al frente. Algo que practicamos dentro de la organización es como la democracia y el cambio pues, de personas al frente cada cierto tiempo. Entonces, yo soy la quinta coordinadora nacional de Voto Joven. Qué bien. Wow. ¿Cómo has visto tú ahorita el tema específicamente de los jóvenes? No solamente vamos a hablar del tema electoral, del derecho electoral de los jóvenes, sino de todos los venezolanos. Pero ahorita, ¿cómo lo ves? ¿Cuántos jóvenes se han inscrito y cuántos faltan por inscribirse? Mira, esta pregunta, y me parece genial que arranquemos por acá, porque parte importante de un proceso electoral, y de hecho, quizás una de las condiciones principalísimas de cualquier proceso es justamente el registro electoral, porque es lo que permite tener de alguna forma certeza sobre quiénes son los electores, pero luego también permite evaluar si ese proceso es confiable o no. Porque pues el registro electoral es uno de los primeros hitos que ocurre en el marco de un proceso electoral, y dependiendo de cómo se vayan desarrollando las jornadas, podemos esperar determinadas cosas para el día de la elección y los siguientes hitos electorales que conforman el proceso. En el caso del registro en Venezuela, es importante también diferenciar el registro electoral en Venezuela y en el exterior. Ahorita vamos a hablar solo de Venezuela. La verdad es que la jornada, pues es una jornada que se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Es una jornada que no se ha estado pidiendo desde que inició todo el proceso electoral, sino que Oh, no. desde hace par de años muchas organizaciones. ¿Me escucho? Sí, Sí, se cortó un Ya momentico. volviste. Ok, ok. Listo. Les comentaba que, bueno, justamente muchas organizaciones desde hace par de años, incluidas Voto Joven, hemos denunciado y hemos solicitado ante el Consejo Nacional Electoral la aprobación de jornadas especiales de inscripción o actualización de datos. Esto principalmente porque existe una gran brecha de jóvenes que no están inscritos. En 2020 se denunciaba que la brecha rondaba alrededor de 1.500.000 de jóvenes que no estaban inscritos, y para 2023 la brecha creció hasta 3.500.000. Wow. Es decir, para Wow. 2023... Dijimos wow. No, dijimos wow, tranquilo. Nos sorprendimos. Eh, para 2023, 3.500.000 de jóvenes no estaban inscritos en el registro electoral. Esto no solo implicaba que esos chamos no podían votar, sino que no tenían voz. Y no tienen voz en el marco de un proceso electoral. Para 2024, bueno, muchas organizaciones, movimiento estudiantil e incluso partidos políticos se montaron en la ola de promover el registro. La verdad, la brecha se espera que haya disminuido significativamente. Nosotros desde Voto Joven tenemos estimado que desde 2023, mediados de 2023, hasta marzo de 2024, hemos inscrito alrededor de 3.500 jóvenes, lo cual, bueno, si lo comparas con la brecha es algo muy poquito, pero para nosotros ha sido un esfuerzo grandísimo. Y bueno, así como nosotros, muchos otros espacios también lo están haciendo. Hasta el momento no se tiene claridad sobre cuál es entonces el número actualizado, porque no se ha publicado el último corte del registro, y esto es importante señalarlo, porque bueno, hay como varias cosas que caracterizan a un registro electoral confiable, y que en el caso de Venezuela lo caracterizan. El primero es que el registro tenga carácter continuo, es decir, que pueda estar disponible en cualquier momento del año, haya o no hayan dando un proceso electoral, es decir, hayan o no hayan elecciones. Luego, pues que efectivamente se publique de manera periódica y con plena seguridad de que va a ocurrir en un periodo de tiempo específico el corte del registro. El corte del registro no es más que la actualización de la base de datos, porque el registro es eso, una base de datos que contiene pues la información de cada uno de los electores. Y luego, pues efectivamente que se informe de manera igualitaria, equitativa, que el registro está funcionando. Es decir, que no se prive a una parte de la población y a otra sí se le deje inscribir, sino que todos puedan acceder por igual a ese espacio. En Venezuela, pues la verdad es que desde hace mucho tiempo hemos visto no solo cómo el carácter continuo del registro electoral se ha interrumpido, sino luego, pues también cómo se ha ido violentando de alguna forma la seguridad que se tiene sobre la publicación periódica de los cortes del registro. Por ejemplo, en 2022 pasamos casi más de 6 meses sin la publicación de un corte. Y esto es gravísimo porque por ley deberían ser al menos 3 meses como máximo
para que se publique un corte. Entonces, hasta ahora no hemos tenido una publicación de corte del registro electoral. Ya se espera que esto se haga como parte de los hitos del cronograma electoral y esto corresponde a que ocurra el registro electoral preliminar para finales de abril y el registro electoral definitivo para principios de junio. O sea, lo que Entonces, está estas cosas pasando, van a ser importantes para poder entender cuál es la cantidad de jóvenes que hasta el momento se han incorporado y si efectivamente esos jóvenes van a poder o no participar. y lo que está pasando entonces es una violación directa a la ley y a los derechos políticos de las personas, ¿no? O sea, Claro, el deber ser es que hayan puntos en muchos lugares. O sea, quisiera a ver si tenías como una comparación con tiempos anteriores, donde, a ver, hubo un momento donde el registro era masivo, donde estaban en todos lados y ahora discrecionalmente lo que hacen es reducirlo y poner trabas para que no se puedan inscribir, ¿no? Yo recuerdo que había puntos de inscripción, por ejemplo, en el metro. Hasta hace poco había uno en la Plaza del Indio, hace como unos meses que fuimos, no nos pudimos inscribir. Había mucha gente haciendo, no pudimos cambiar el centro y tuvimos que ir al Plaza Venezuela, a la oficina del CNE a cambiar nuestros centros, porque Ana votaba en Maracaibo y yo votaba en Barquisimeto y yo supongo que ya me actualizaron. Sí, ya te actualizaron Sí. porque a mí también me lo hicieron. Y ya puedo votar acá en Caracas. Pero, exacto, ¿cuál es el deber ser? bueno, ahí voy con varias cosas. La primera, aun cuando Ana haya aparecido actualizada, Ricardo, es importante que te revises, porque no todo el mundo está apareciendo registrado en el CNE una vez que hace algún tipo de trámite. Eso lo vamos a tocar ahorita, pero sí, genero la alarma de revísate. Ok, voy a Igual hacerlo en tienes este momento. y Lo va a hacer en vivo. Va a ser en tiempo real, lo que llaman el tiempo tener real. en cuenta en este periodo. Oh my God. Luego, justamente con las violaciones y cuál es el deber ser, yo creo que es importante destacar varias cosas. Desde 2015 hemos visto un retroceso en la cantidad de puntos que se aprueban para las jornadas especiales, pero por igual hemos visto cómo se ha instaurado una política de Estado vinculada a dos cosas. La primera, evitar que las personas se inscriban en el registro electoral de manera sencilla y fácil, como establece la ley, y la segunda, pues que el CNE incumple con su deber de comunicar ante la población que el registro electoral está abierto en cualquier momento del año, que las personas que cumplan 18 pueden inscribirse y que pueden acudir cualquier día del año a las oficinas regionales electorales para que se inscriban. Entonces, dicho esto, pasa un poco como las cosas que hemos visto. Desde 2015 vemos cómo los puntos que se han aprobado en las jornadas especiales han disminuido. Entre 2012 y 2015 se aprobaron alrededor de 1.500 puntos para las jornadas especiales de inscripción y actualización de datos. Para 2015 se aprobaron solo 600. Luego fuimos bajando a lo largo de los años. En 2018 se aprobaron algo así como 500 puntos. Luego en 2020 se aprobaron por igual 500 puntos. Y en 2021 se volvieron a aprobar al menos 1.200 puntos entre puntos fijos e itinerantes, pero de igual forma era insuficiente para la cantidad de jóvenes que no estaban inscritos. Para esta jornada especial de inscripción y actualización de datos se aprobaron tan solo 315 puntos de inscripción y actualización de datos, contando las ORE. Esto es quizás un número ¿Qué son las más bajo que hemos visto. ¿Qué son las ORE? Las ORE. Las ORE son las oficinas regionales electorales. Ya. Las ORE son la representación del CNE en cada estado. Ya. Es decir, está el CNE central y en cada capital de cada estado hay una representación de ese CNE central en las capitales. Hace años yo me inscribí en el ORE de Barquisimeto. Yo me inscribí en el CNE en un centro comercial random en Maracaibo. Imagínate. O sea, entré al centro comercial, había una vaina en el CNE, me inscribí Y te ya. inscribiste allí. Es que como antes era así como cuando uno te sacabas el carnet de... No el carnet de circulación, el certificado médico. Que tú ves un puesto por todos lados y tú te inscribes y lo haces en 5 minutos. Acabo de revisar, sí ya se actualizaron mis datos. Ya puedo votar acá en Caracas. Pero ustedes han recibido denuncias de irregularidades de personas que se han inscrito y no aparecen. Cuéntanos un poco también de qué información han recibido. Sí, de hecho, fíjate que hay dos cosas. La primera, justamente,
El deber ser es que inscribirse en el registro electoral sea lo más fácil del mundo, que no sea un Claro. trauma. Es más, en otros países es el registro civil, ¿no? En ¿Cómo? otros países es el registro civil el que automáticamente al cumplir 18 años te puedes votar. Depende de la legislación. Ha habido quizás una inclinación hacia mezclar ambos registros. De hecho, sorpresa, sorpresa, nuestra ley electoral lo establece como parte de las disposiciones transitorias, luego que se hizo la modificación de 2006, si no me equivoco, se incluyó que el registro civil y el registro electoral iban a estar unificados. Y esto implicaba básicamente que, bueno, como ya tienes el registro civil incluido y tienes la partida de nacimiento de la gente, tú sabes cuando alguien va a cumplir 18 años. Obvio. Entonces lo incluyes automáticamente y ya. Se supone que ahí el CNE tenía que desarrollar un sistema para hacerlo. Bueno, seguimos esperando que desarrolle el sistema, Estamos básicamente. esperando sentados. Sí, Y entonces, ocurrido. exacto. Y En temas de irregularidades, perdón. para Eso, volver al tema. las irregularidades creo que me gustan porque siento que hay muchas personas que nos están preguntando y no sé si las tienen todas dateadas, porque tanto adentro como fuera hay muchas irregularidades y la gente no sabe qué es una irregularidad o no sabe Sí. si es lo normal o qué es lo que tiene que hacer. Y pronto ahorita vamos a hablar dentro de unos minutos de las irregularidades y de cómo es el proceso fuera de Venezuela. O sea, ahorita estamos hablando de dentro de Venezuela, pronto vamos a hablar fuera. mira, hemos recibido, y bueno, además hemos estado revisando las redes sociales y las hemos agrupado en tres grandes grupos de irregularidades. La primera, obstaculización al momento de intentar inscribirse. Es decir, acudes a la hora o al punto de inscripción y tienes que esperar más de 4 o 5 horas porque Wow. se cayó el sistema, no hay Claro. luz, hay una cola enorme de no militares, sino los milicianos. Y esto pues naturalmente frustra mucho a los jóvenes, pero además quienes tienen trabajo, universidad u otras cosas que hacer, que en general es la gran mayoría de la gente, pues se frustra y se va, por lo cual no puede inscribirse al momento. Luego, una vez inscritos, hemos visto dos cosas. La primera, que el comprobante de inscripción sale con algún error, bien relativo a la fecha o los datos particulares. Y la segunda, que no entregan el comprobante de inscripción. Wow. Y esta última es quizás la más grave porque si tú no tienes un comprobante de inscripción, no tienes un mecanismo para demostrar que efectivamente te inscribiste. Y si no sales en el corte del Consejo Nacional Electoral del registro, pues no tienes tampoco cómo alegar que efectivamente eso ocurrió. Entonces, para aquellos que se inscribieron y no les dieron el comprobante, la recomendación es que, uno, vuelvan a acudir al punto en el que se inscribieron, pregunten si es posible que les puedan dar un comprobante, o dos, vuelvan a hacer el trámite en otro punto distinto en donde se aseguren que les den el comprobante, porque eso es básicamente la única prueba que existe para poder demostrar que una persona se inscribió. Y luego, justamente vinculado a esto, personas que no salen una vez que se inscribieron. ¿Qué es normal que pase? Alrededor de 3, 4 meses en jornadas regulares, pues que tarde en que salgas efectivamente dentro del CNE en la página web. ¿Qué no es normal que pase? Bueno, que haya un corte del registro, por ejemplo, personas que se inscribieron en julio del año pasado, ya han habido 2 cortes del registro, el de octubre, noviembre, y el de enero de este año. Si no se han, si se han buscado y no aparecen en el CNE, esto es irregular, esto es una irregularidad que ustedes están viviendo y deberían acudir entonces a la ORE para con su comprobante decir yo me inscribí, no salgo, quisiera poner algún reporte, ahí les van a mostrar básicamente un formato que tiene el Consejo Nacional Electoral y con esto deberían incluirlos en el CNE. ¿Qué han hecho otras personas en este caso? Bueno, simple y llanamente se van a otro punto y se inscriben de nuevo. Eso también es una opción, pero lo que causa esta segunda opción, aun cuando puede ser más rápido para la persona, es que no queda un registro de que eso ha sido una incidencia. Y en este momento es importantísimo que dejemos registro de cualquier cosa que pueda parecer una irregularidad. Y aquí la recomendación es usar el sentido común. Muchas veces nosotros creemos que el tema electoral es algo complicadísimo y que el derecho electoral además trasciende a los conocimientos que podamos tener, pero en la mayoría de los casos está vinculado con el sentido. Si parece algo sospechoso es porque probablemente lo es. Y si les parece algo sospechoso, lo ideal es que cuestionen. Yo creo que en medio de todo este proceso, algo que ha quedado claro es que no nos pueden quitar el derecho a cuestionar, y mucho menos a los funcionarios públicos. Entonces, justamente el llamado es a que si tienen alguna duda, acudan a los funcionarios del CNE.
Ellos tienen el deber de responder cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener, evidentemente desde una aproximación de respeto, tolerancia y todas las cosas básicas para relacionarse, pero sí es necesario que podamos denunciar lo que está pasando y que podamos cuestionarlo ante la autoridad O sea, electoral. que me gusta que mencionaras eso, porque yo creo que hay como este sentir o esa perspectiva de que no le voy a reclamar y no le voy a decir nada al funcionario porque no espero una respuesta positiva, ¿no? O sea, muy pocas veces la recomendación es ve al organismo, ve al CNE, pregunta, reclama porque esto no debería estar pasando. Usualmente esos funcionarios sí dan respuesta, o sea, podemos esperar que si, por ejemplo, hey, no salí en este corte, pero yo me inscribí, ellos hagan algo al respecto administrativo. Porque lo que piensa la gente es, no me van a resolver, así que no voy a preguntar y no voy a reclamar. No, de hecho, justamente el Consejo Nacional Electoral tiene un formato específico para poder atender a estas irregularidades. Es básicamente impugnación al registro electoral, como parte de los hitos de un proceso electoral aparece, pero en la cotidianidad, cuando por ejemplo te inscribes y no hay ningún proceso electoral andando, también existe esa figura. Entonces, efectivamente, ellos te tienen que presentar el formato, es una hoja como modelo que llenas tus datos, se la entregas y deberían darte respuesta máximo en 30 días hábiles. Ahora, esa impugnación que debe hacerse, porque debe guardarse registro, porque esos expedientes quedan pues registrados en los edificios públicos, etcétera. ¿Ustedes pueden tener acceso a eso? ¿O eso lo publican? ¿O eso hay forma de tener acceso público a esa información? Mira, esta pregunta es increíble porque vamos a un tema importantísimo. El registro electoral es de carácter público. Y esto quiere decir varias cosas. La primera es que, bueno, los datos que estén contenidos en la base de datos son públicos, son de acceso público para toda la población, no para un grupo, sino para todos. Y luego, pues naturalmente, cualquier acción que conforme al registro electoral debería ser pública. Sin embargo, históricamente, lo que ha pasado es que se mantienen como casos privados. Esto el CNE lo hace básicamente justificándose en que puede recibir tantas impugnaciones que publicarlas en la Gaceta Electoral puede ser como mucho con demasiado, pero la verdad es que debería ser público, porque justamente el registro electoral por ley tiene carácter público. Nosotros no tenemos acceso actualmente a eso, un acto que queda básicamente entre el CNE y la persona que lo está ejerciendo, pero ahí sí vienen varias cosas. La persona que pueda ejercer esa impugnación debe tener una copia, es decir, el CNE debe entregarle una copia sellada de que recibió efectivamente eso. Y ya con esa copia, pues efectivamente puede hacer público que está reclamando ante el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad correspondiente en este caso, pues una irregularidad vinculada al registro electoral. Y hay personas, ustedes también están registrando sus incidencias por su cuenta. O sea, por ejemplo, si una persona va e impugna porque no aparece en el corte cuando ya tenía que haber aparecido, ellos pueden ir después con ustedes y decirle, mira, yo hice esta impugnación ante el CNE y ustedes guardan por lo menos una estadística, un registro de eso. Sí, aquí hay varias cosas que señalar. La primera es que, aun cuando nosotros hubiésemos querido hacer algún tipo de jornada especializada de observación electoral de entorno sobre la jornada del registro, la verdad es que humanamente fue un poco imposible, porque nos montamos en la jornada, recién se convocó, justamente porque, bueno, el cronograma y la publicación del cronograma, aun cuando todos los esperábamos para este año, fue algo que nos tomó. ¿Te colgaste? Entonces, nosotros no estamos haciendo quizás una observación de entorno específica con el instrumento como quisiéramos, pero sí estamos recopilando las denuncias. ¿Y por qué es importante recopilar las denuncias y que se las puedan facilitar a organizaciones que puedan hacer este trabajo? Sencillo. Estas organizaciones, como en el caso de Voto Joven, hacemos informes sobre el registro electoral que primero se publican para toda la población, se entregan al CNE y luego son enviados al Sistema de Protección Internacional, incluido Naciones Unidas, y aunque es un poco complejo en este momento definir cuál es nuestro estatus, pues también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es vital porque justamente lo hablábamos un poco antes de iniciar. Este proceso electoral en particular no es un asunto únicamente político o técnico electoral, es un asunto de derechos humanos y es un asunto que nos corresponde a todos en general, a toda la población, porque todos somos humanos, todos tenemos derechos.
Entonces, justamente el poder documentar y el poder enviarlo a los organismos correspondientes nos ayuda a demostrar cómo está haciendo ese proceso electoral. Porque hay estándares internacionales que están, o sea, no es que estamos inventando nosotros el agua tibia y tenemos que ver los matices, es que los estándares se cumplen o se incumplen. Y en el caso de los procesos electorales, el estándar es que las elecciones sean libres y justas. Y bueno, justamente dentro de ese carácter justo entra que todos tengan acceso indiscriminado a poder inscribirse, a poder votar y a poder participar, bien como electores o bien como candidatos o candidatas. En este caso, ¿cómo pueden hacerles llegar a ustedes esa denuncia? ¿Ustedes tienen un correo donde reciben todo eso? Sí, estas denuncias nos las pueden hacer llegar por redes sociales. Nuestras redes sociales son en Instagram, Somos Voto Joven, y en Twitter, bueno, actualmente ex Voto Joven. Por ambas vías, por un DM, nos pueden escribir y nosotros vamos a estar súper pendientes de contestarles y de documentar. Buenísimo. Perfecto. Creo que ahora nos podemos ir a la parte del voto del exterior. ¿Por Sí. qué? Porque según el cronograma, ni siquiera hoy, hace rato, tuvieron que haber habilitado el registro electoral en prácticamente todas las embajadas o todos los consulados que hay en Venezuela en el mundo, y creo que solo han 3, 4, solo han No sé cuántos. muy Es poquitos. una buena pregunta para Pero Juan. es una pregunta para vos porque la verdad no sabemos, y sabemos que hay muchas irregularidades en esa inscripción. O sea, están poniendo trabas técnicas absurdas que no tienen nada que ver para que la gente no se pueda inscribir, y es otro obstáculo para evitar la participación de los venezolanos en el exterior, que hay que resaltarlo. La fuerza de los venezolanos en el exterior es un capital político importante y una fuerza importante para la movida democrática venezolana, así que no es de extrañarse Claro. que están poniendo trabas tanto afuera como adentro. Pero, ¿qué nos puedes decir de registro electoral en el exterior? Y cómo es el deber ser también. ¿Y cuántos potenciales electores hay en el exterior? Bueno, el caso del registro electoral en el exterior es quizás el más complejo para hablar de este proceso electoral. Aun cuando el registro electoral tiene carácter continuo por ley, lo cual justamente implica que no se cierre en ningún momento del año, y que además la Constitución establece que pues bastará para ser elector tener 18 años y ser venezolano, y solo se presenta la cédula de identidad para inscribirse o votar. Para los venezolanos en el exterior, el CNE ha creado una serie de requisitos que en muchos casos son de imposible cumplimiento. Y esto no solo afecta pues a la persona que no puede inscribirse, sino que afecta en su totalidad al proceso electoral. Porque como les comentaba, el registro electoral es básicamente la primera cosa que debemos mirar para saber si una elección está siendo justa o no. Principalmente porque el registro tiene que ser una fotografía exacta de la población. Es decir, en Venezuela hay 8 personas en Venezuela, en el exterior hay 5. El registro debería decir 8 personas en Venezuela, 5 afuera. Ese no es el caso, naturalmente. Desde 2018 el registro electoral en el exterior ha estado cerrado. Esto principalmente, bueno, justificándose en la ruptura de relaciones consulares y diplomáticas con muchos países, y luego pues justificándose en que no existe el capital logístico necesario para que se movilizaran las máquinas. Pero además, la verdad es que no había un proceso electoral nacional que implicara como algo necesario que las personas del exterior se inscribieran o se actualizaran. Por lo cual, pues también fue quizás una temática que se fue quedando en el olvido hasta 2023, en donde nos dimos cuenta que teníamos 2024 a la vuelta de la esquina y que si esos venezolanos no se inscribían, pues la verdad es que íbamos a perder un grupo significativo que no iba a poder votar. De los 7.8 millones que establece la plataforma R4B de migrantes venezolanos, se estima que alrededor de 4.2 estén en edad de votar. Sobre estos 4.2 millones no se sabe si deben inscribirse o actualizar datos. Solo se sabe que están en edad de votar. Y eso es un dato importante porque indistintamente de que deban inscribirse o no, la verdad es que el proceso debería ser sencillo. Lo que hemos visto hasta ahora es que primero se han puesto muchísimas trabas. El proceso especial de inscripción y actualización de datos debía arrancar el 18 de marzo y no fue sino hasta finales de marzo que en algunos consulados se abrió todo el proceso, específicamente en Colombia y en Madrid, pero hasta la fecha pues seguimos esperando que más consulados se sumen. Sabemos que actualmente está funcionando Colombia,
con una excepción importantísima, y es que están pidiendo, bueno, no solo en Colombia, sino en todos los consulados, que los venezolanos tengan un carácter migratorio regular. Y un carácter migratorio regular es un requisito bien complejo porque no solo se está poniendo en manos de un tercer país, es decir, el país que acoge a esos venezolanos, decidir qué es un carácter migratorio regular para ellos, es decir, es el carnet de ciudadanía, es una visa, ¿qué significa eso? Sino que además se está complicando un proceso que por ley debería ser sencillo y que además la propia Constitución establece que para ser elector solo basta tener 18 años, ser venezolano y tener una cédula de identidad. Por lo cual, pedir requisitos extra, la verdad es que muestra una política justamente de intentar inhibir que esos venezolanos se inscriban. Además del estatus migratorio regular, que ya por sí es bien complicado, están pidiendo cédula de identidad, vigente o no, solo importa que esté laminada, pero están pidiendo el pasaporte vigente. Y si no se tiene el pasaporte vigente, el trámite es SAIMA que lo muestre. Tenemos que recordar, nuevamente, que como si fuese una especie de castigo para los venezolanos que están afuera, el pasaporte, primero, es sumamente costoso para los venezolanos dentro y fuera, pero para los venezolanos afuera les piden el pago de un fee extra, que entiendo supera los $100 en muchos casos. Estamos hablando de que un pasaporte entonces sería, o la renovación de un pasaporte estaría alrededor de $260, $300, lo cual es muchísimo dinero y además para un venezolano es imposible en muchos casos cumplir. Aparte que es mucho tiempo para dártelo, o sea, aparte que es mucho tiempo para dártelo, o sea, estás poniendo, la mayoría de los venezolanos que están en Latinoamérica no están, no tienen una legalidad en ese país, están en procesos de involucrarse en la sociedad, muchos salieron sin pasaporte, no tienen dinero para pagarlo, incluso a veces puedes ir al consulado y te van a dar una cita para meses para poder tenerlo. Hay venezolanos que prefieren venir a Venezuela, sacar el pasaporte y regresarse, o sea, estás poniendo una traba institucional venezolana para poder inscribirte afuera. O sea, al final estás utilizando cualquier traba institucional para que no te puedas Y inscribir. es una traba innecesaria porque si tú vives en Perú pero no estás legal, ¿por qué, o sea, por qué te pedirían un estatus legal? ¿Por qué yo me inscribiría en un país donde no vivo? O sea, no tiene sentido que me pidan eso. Si yo me estoy inscribiendo en Perú, pues yo vivo en Perú. Ah, bueno, pero tiene que estar legal. Bueno, pero en este momento quizás estoy ahí en un Porque me trámite. fui huyendo de mi país, Ajá, quizá. exacto. También hay una porción importante de ciudadanos venezolanos que están refugiados en el exterior y esto lo reconoce la ACNUR. Entonces, estos venezolanos no van a poder votar. Así es, y ahí voy con varias cosas. Justamente en el caso de protección internacional, Colombia, Chile y Perú han otorgado lo que comúnmente se conoce como permisos de protección temporal. Depende del país, bueno, puede variar sus siglas, pero en general son permisos de protección internacional para personas que, por la emergencia humanitaria compleja que seguimos viviendo, por situaciones de persecución política, porque estamos en un espacio de cierre del espacio cívico, o bien, pues naturalmente porque estaban buscando mejor calidad de vida, pues no pueden estar en Venezuela, se van a otro país y ese país pues les reconoce de alguna forma su identidad a través de estos permisos de protección temporal, lo cual permite que las personas se queden por un espacio indefinido de tiempo en el territorio nacional y luego pues les otorga una identificación, o sea, algo que funciona para identificarse y oponer ante la autoridad pública de ese estado. En el caso específico de Colombia, estamos hablando de alrededor de 2 millones de venezolanos que tienen permiso de protección temporal y que actualmente el Estado venezolano no está permitiendo que se inscriban porque ellos alegan que este permiso de protección temporal no es una muestra de un estatus migratorio regular. Entonces, volvemos básicamente a las violaciones, no solo al derecho técnico electoral, sino a los derechos humanos. Porque la verdad es que el evitar que las personas se inscriban o actualicen sus datos es una clara violación al derecho a elegir, que es un derecho humano, no solo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino por igual en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque naturalmente todos deberíamos tener la posibilidad de escoger cómo se va a regir nuestro país y cuáles son los asuntos de mayor importancia para nosotros en ese espacio. Claro. Lo mismo, bueno, se aplica en el caso de Chile y entiendo que también en el caso del Perú, que entiendo también abrieron la jornada del registro recientemente, igual que en Chile.
Esto básicamente es una muestra de cómo se castiga también a los venezolanos que están afuera. Como si no fuese suficiente el tener que emigrar de manera forzada, pues también se les limita el derecho a elegir, que nuevamente es un derecho humano. Pero además es importante señalar que la discrecionalidad por parte de los consulados ha reinado en toda esta jornada. Ayer, por ejemplo, leía el hilo de tweet que publicó una profesora venezolana que se encuentra en Colombia, Ligia Bolívar, quien narraba que a ella, teniendo una visa de trabajo, no la dejaron inscribirse ante el registro electoral, no la dejaron actualizar sus datos, mejor dicho. Básicamente porque en el consulado les pareció que no era posible. Es decir, la discrecionalidad reina. Y frente a esto, aunque nos parezca que puede ser como muy comeflor o como muy, ay, no va a cambiar el mundo por eso, la verdad es que sigue siendo importante denunciar. ¿Y por qué es tan importante denunciar? Sencillo. Nadie va a saber lo que está pasando si no se hace público lo que los venezolanos en el exterior están viviendo. Y justamente esto ayuda a que las organizaciones que hacen un trabajo técnico electoral puedan recopilar esas denuncias y puedan demostrar efectivamente cómo transcurrió el proceso de registro electoral. Porque va a ser muy sencillo. En muchos casos van a decir que se abrió la jornada y que nadie acudió, que no acudió mucha gente, acudieron solamente los interesados. Y la verdad es que va a ser muy complejo que se hable de quienes tuvieron retos para inscribirse, porque si se mantiene únicamente como rumores, pues quizás la fuente no es tan confiable. Entonces, ahí el denunciar públicamente qué está pasando y qué están viviendo los venezolanos en el exterior es vital. Es lo que efectivamente nos va a permitir demostrar que en Venezuela hay una política de Estado para evitar que las personas se inscriban o actualicen sus datos. Y además yo adelanto, hablando de derechos humanos, en octubre del año pasado fue el quinto examen periódico de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos en relación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y entre las recomendaciones que hizo el comité se encontraba justamente que el Estado venezolano permitiese que las personas se inscribieran ante el registro electoral sin mayores trabas que las establecidas en la ley. Por lo cual, pues ahí tenemos también como un indicador bien importante de lo que debería estar ocurriendo y que naturalmente no estamos viendo que pasa. O sea, y también una importancia de denunciar públicamente y decirlo es que al final uno está jugando en contra de la propaganda del gobierno. O sea, la propaganda del gobierno va a decir, yo lo abrí, nadie fue a inscribirse, pero tú de tu lado sabes lo que estás viviendo, las trabas que te están poniendo, y si no se dice, o sea, ¿quién va a velar y quién va a ver la otra parte de la historia que al final es la verdad, pero tenés un aparato comunicacional gigante que te va a decir yo lo hice y estoy cumpliendo con los tiempos y estoy cumpliendo con mi cronograma cuando la verdad no es así? ¿Qué le podemos sugerir a los venezolanos en el exterior para que registren todas estas denuncias? O sea, que se organicen en cada ciudad y digan, mira, tantas personas no se pudieron inscribir por estas razones y enumeren las razones. Que no tenían la cédula vigente, X cantidad de personas. O sea, ¿cómo los podemos pedir que ellos se organicen y para que ustedes quizá puedan canalizar toda esta información? Porque yo vi un testimonio hoy estamos grabando, hoy es martes 2 de abril, y una muchacha dijo, no me dejaron inscribirme porque me pedían la cédula vigente y mi cédula se vence en 11 meses, pero me estaban pidiendo que tuviera un año de vigencia después del 28 de julio. Y dijo, si yo voy ahorita a la policía a renovar mi DNI, me van a decir, no se lo vamos a renovar porque está vigente. Entonces es una violación directa y no tiene ninguna razón de ser, porque va a estar vigente incluso el día de la elección. Entonces, todo este tipo de irregularidades hay que decirlas, hay que registrarlas y bueno, la idea es que alguien las canalice. Creo que ustedes pueden ser, no sé si lo están haciendo también con los que están en el exterior. Mira, ahí creo que separar entre dos hitos. El primero, mientras transcurre la jornada, se supone que el registro electoral va a estar abierto hasta el 16 de abril, es decir, tenemos todavía 14 días para intentar presionar lo más que se pueda en los países en los que no se ha abierto el registro para que efectivamente pase y para aquellas personas a las cuales les están poniendo trabas, pues efectivamente insistir en inscribirse. Por lo cual el primer llamado sería en este periodo a organizarse y asistir en grupo masivamente a los consulados a exigir que los dejen inscribirse, nuevamente de manera respetuosa, respetando pues naturalmente las cosas básicas para relacionarse con las instituciones públicas, pero sí de alguna manera mostrar organización entre los venezolanos que efectivamente necesitan participar de este proceso.
No realmente porque quieran o no, es porque es su derecho, punto. Ya Ahí está. no hay discusión. Entonces, en este periodo yo creo que es importante el seguir insistiendo y el seguir demostrando justamente acciones de insistencia que le envíen el mensaje al consulado y al CNE sobre lo que está pasando, pero que también demuestren ante la comunidad internacional, a su país de acogida y al resto de los países las irregularidades que están ocurriendo. Esto, bueno, antes de que cierre la jornada, ¿no? Luego que cierre la jornada, que es como este ladito, creo que lo principal es comenzar nuevamente a contactarse, entender qué es lo que han vivido los venezolanos que intentan inscribirse ante el registro electoral o actualizar sus datos en el consulado. Y comenzar entonces también a recabar toda la información posible, intentando identificar patrones de violaciones. Es decir, tal cual como tú dijiste, a tantas personas nos negaron inscribirnos por no tener la cédula de identidad venezolana vigente. A tantas personas con PPT nos negaron inscribirnos porque no están aceptando el PPT. A tantas personas nos negaron inscribirnos porque El pasaporte. nos pidieron un recibo de servicio, porque yo también he leído que en algunos casos les piden un recibo de servicio a sus nombres. Eso nos ayuda a nosotros justamente el tener un listado más claro de qué está ocurriendo en el exterior. Claro. Aun cuando Voto Joven, no se especializa en el caso del voto en el exterior, sí hay organizaciones que lo trabajan. Por ejemplo, la Redac Internacional de CEPAS es un espacio que se encarga justamente de promover la participación política de los venezolanos en el exterior, de informarlos sobre sus derechos y también de recopilar esta información. Y luego, pues también están las distintas iniciativas de venezolanos agrupados en cada uno de los países. Por ejemplo, está la iniciativa de venezolanos agrupados en Colombia, la iniciativa de venezolanos agrupados en Chile. Y ellos también tienen la posibilidad de elevar estas denuncias ante los organismos correspondientes. Entonces, aquí lo ideal es que nos organicemos, que entendamos que el hecho de que a una sola persona no la dejen inscribirse, ya hay una incidencia, o sea, efectivamente si es un requisito inventado, o sea, si la persona, por ejemplo, tiene 15 años y no la dejan inscribirse, bueno, ahí sí le damos la razón al CNE, ¿no? Pero sí tener como ese sentido común de, oye, lo que dice la ley es únicamente ser mayor de edad, tener 18 años o cumplirlos al momento de la elección, tener la cédula de identidad vigente y ser venezolano. Si yo cumplo con estas tres cosas, me deberían dejar inscribirme, aun cuando el CNE invente requisitos discrecionales que compliquen la inscripción o actualización de datos de los venezolanos en el exterior. Porque no está en la ley. O sea, no pueden andarse inventando. O sea, que tú me vas a traer ahora una hoja membretada de Hello Kitty, porque eso es lo que yo digo. O sea, no tiene sentido. Totalmente, y porque además volvemos a lo básico. No es que le estás violentando un derecho cualquiera a una persona, es un derecho humano y como tal necesita ser respetado y además necesitamos elevar la denuncia de esto ante los organismos correspondientes para cada una de estas violaciones. Wanda, los venezolanos agrupados que estás mencionando, ellos tienen redes sociales. Por ejemplo, si yo pongo venezolanos agrupados en la ciudad donde yo esté en el mundo, en, no sé, Buenos Aires, en Córdoba, en Lima, en el Cusco, ¿va a salir algo así en Instagram, en Google? ¿O cómo nos sugieres a las personas que quizás están afuera y no saben con quién organizarse? Porque capaz muchos de los venezolanos siguen cuentas como que venezolanos en Perú. En Facebook. Entonces están como en Facebook, en un grupo, pero ¿cómo les puede sugerir que ubiquen estos grupos? Mira, lo primero, intentar ubicar organizaciones venezolanas que trabajen con derechos migratorios en cada uno de estos estados. En el caso de Colombia, por ejemplo, está Alerta Venezuela, que es esta organización liderada por la profesora Ligia Bolívar. Ellos sin duda pueden, a través de las redes sociales, pues, recibir estas denuncias y por lo menos transmitirlas ante los organismos o organizaciones correspondientes. Igual la profesora Ligia Bolívar también, a través de su Twitter, ella está ella la tuvimos en un episodio. Ella está muy activa en las redes. Totalmente. Sí, y de hecho en Colombia es quizás como la venezolana en la que principalmente pienso. En el caso de Chile, sí entiendo que hay una red social, creo que es Diáspora en Chile o Venezolanos en Chile. Esto igual lo puedo confirmar, se los puedo pasar luego para que lo pongamos por acá o en alguna de estas partes. Sí. Igual que en el caso del Perú. En el caso de Madrid, de España específicamente,
hay varias organizaciones que están trabajando, pero por ejemplo está el Centro Venezolano de Migración, que es una iniciativa que lanzó recientemente la organización Red Reto, la representación de voto joven en el exterior, que hasta ahora solo la tenemos en España. Y creo que solo estas dos organizaciones. Hay una página que se llama Venezuela Migrante, pero no sé si solamente son periodistas y ya, o también pudieran tener algún contacto. No estoy tampoco segura. Sí. Diría que quizás, y muy probablemente porque los espacios de agrupación de los venezolanos en el exterior, la verdad es que son espacios quizás muy pequeños en donde todos se conocen, por lo cual Muy locales. asumiría que Que se de con- usar esta red social, pues podría ponerlo en contacto, ¿no? Claro. Pero en manera general, yo creo que el tip es tener en cuenta organizaciones que conozcan de venezolanos que trabajen derechos migratorios en los estados en los que se encuentran. Yo estoy completamente segura que los venezolanos que han migrado y que tienen algún tipo de protección internacional han tenido por lo menos una vez contacto con alguna de estas organizaciones. Y ese puede ser el punto de entrada. Justamente estas organizaciones quizás no trabajen directamente este tema, pero sí pueden ayudarlos a ponerlos en contacto con quienes sí lo hagan. Perfecto. ¿Qué le sugerirías tú a la gente, básicamente, que para que ejerzan su derecho, no solamente a votar, sino el derecho de inscribirse ya, o sea, en el registro electoral? Que si hay algo que quieras destacar ya para ir terminando, o sea, no sé si hay algo Una recomendación, un quieras pensamiento, sí, que quieras algo. decir. Mira, yo creo que lo que destacaría, principalmente porque quizás la razón por la cual en Venezuela tenemos una brecha tan grande de jóvenes que no están inscritos, eh, es que ven el registro electoral como la posibilidad de tener una voz. Yo entiendo, más que nadie, los retos que hemos vivido, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo vinculado a los procesos electorales, las decepciones que hemos sentido, las frustraciones que nos han generado y cómo también quizás se presenta como un espacio de rechazo el participar de algo que tenga que ver relativo a este proceso. Pero la verdad es que hay ciertos principios que, por más que queramos, no pueden cambiarse. Y el primero de ellos es que la democracia no se defiende así sola. La democracia necesita de gente que esté dispuesta a defenderla. Y el primer paso para defenderla es justamente intentar generar cambios institucionales. Aun cuando nosotros no estemos dentro de esas instituciones y podamos ejercer nuestros derechos, para que ocurran ciertas cosas que vayan mejorando un poco el panorama y que nos permitan, como venezolanos, sentir un poco más de confianza, pero luego, pues también dejar en claro ciertas cosas que sentimos sobre situaciones que estén ocurriendo en el país. Efectivamente, estar inscrito en el registro electoral no es solo el decidir si votas o no, es poder comenzar un paso más claro de compromiso hacia la democracia y luego pues también tener el poder de decidir si quieres o no participar de determinado espacio, porque naturalmente si no estás inscrito en el registro electoral, por más que consideres que el proceso electoral está siendo terrible y que no vas a participar por eso, la verdad es que esa falta de participación queda de alguna forma en un área gris. Es distinto a que no participes si estás inscrito, y por igual es distinto a que decidas participar del proceso, aún teniendo en cuenta todos los retos, pero que lo hagas como un acto de protesta ciudadana. Entonces, estar inscrito efectivamente te trae muchísimas ventajas, actualizar tus datos por igual, pero la principal de ellas es tener voz. Y ahí yo cierro diciendo que como jóvenes creo que nos hemos cansado muchísimo de que nos arrebaten la voz, de que otros hablen por nosotros y de que también decidan por nosotros. Y justamente este es el momento que nosotros tenemos para decir, epa, yo estoy aquí, yo pienso que esto debería ser así y esta es mi forma de expresarlo. Just- También creo que es importante señalar que este proceso es un proceso con muchísimas irregularidades. Es un proceso que no va a ser sencillo, pero es un proceso además que necesita el acompañamiento ciudadano para la denuncia. No podemos quedarnos simplemente en el proceso no funcionó. Yo creo que luego de pasar por tantas opciones nos queda claro que la inacción no es una posibilidad dentro de todo esto.
Y aún teniendo un proceso electoral que sea injusto o con muchas trabas, creo que aún queda mucho por determinar igual, pero quizás adelantando a muchas cosas que pueden ocurrir, todavía tenemos la opción de documentar y de poder justamente generar denuncias sobre lo que ocurra en el proceso. Y de esa manera poder decir con pruebas, mira, el proceso fue así, y por esto que fue así, es que no confiamos en ese proceso. Me gusta, Es distinto simplemente señalarlo y ya. me gusta que dijiste inacción Ujú. y no abstención, porque la abstención no es inacción. Porque como tú dijiste, si tú decides participar, perfecto, lo decidiste porque estás inscrito. Tienes el poder de decidir Porque fue una decisión. autónomamente, libremente, si tú quieres participar o no. Pero si no quieres participar, no significa que... No tenga que estar registrado. Y es una decisión. No, y al ser, si tu decisión como ciudadano es yo no participo porque este es un proceso que yo no avalo, porque es fraudulento, porque no me representa, porque yo no tengo una persona por quien elegir, yo no voy a elegir, digamos, y lo haces como una forma de protesta, pero entonces no es que estás dejando de actuar. O sea, que si tú decides abstenerte, también es una forma de actuar, no es inacción, ¿no? Claro, esto tiene que estar enmarcado en Sí, una tiene que estar estrategia. enmarcado en algo, porque tampoco que... Claro, pero al final... Después lo hablamos. Pero tienes el poder, tú como ciudadano, de decidir. Porque estás Decidir, inscrito. exacto. Entonces, lo importante es estar inscrito. Ahora que hablamos de este tema, mientras te escuchaba, se me ocurrió una última pregunta. No sé si tú también quieres preguntarle algo, Ana. Sobre el tema de los fraudes anteriores. Se ha denunciado fraude, por ejemplo, la misma Smartmatic denunció que se inventaron 1 millón de votos en el 2017 en la constituyente. La oposición, por ejemplo, denunció que no hubo suficiente observación en el caso de la elección del Esequibo, que supuestamente votaron 10 millones de personas, pero las calles no reflejaron eso. ¿Cómo puede tener confianza un ciudadano venezolano de que no va a pasar lo mismo en una próxima elección? Y cómo realmente ocurre un fraude electoral. Es decir, ocurre en esta sede o ocurre antes, ocurre durante, por ejemplo, todos estos procesos viciados, ocurre al no dejar participar al candidato pues, a todos los candidatos. ¿Cómo ocurre realmente y cuáles son quizá algunos mitos de este tema, de este, porque es verdad que ha ocurrido, pero ¿cuáles son las verdades y cuáles son los mitos? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar es que para evitar que ocurra un fraude electoral, lo que nos ha demostrado la historia en Venezuela es que es necesario que millones de venezolanos estén en los centros electorales como defensores del voto. Okay. Y defensores del voto no es que voy a estar parado ahí todo el día viendo qué está pasando. Es que efectivamente hay plena conciencia sobre cuáles son los derechos electorales, cómo transcurre el proceso, cómo se identifica una incidencia en el marco de ese proceso. Dame un segundo. Tenía una alarma random, no sé por qué. Cómo se identifican incidencias en el marco de ese proceso. Por ejemplo, que el presidente de la mesa electoral no es el presidente que salió en el sorteo, sino que es otro, aun cuando el presidente que salió en el sorteo se presentó. Por ejemplo, que no están permitiendo que la gente vote como debería, que las máquinas están lanzando algún tipo de error, es decir, que el voto está saliendo nulo. Son algunas de las cosas que pues llaman la atención del proceso y que generan incidencias. Y para entender qué puede ser un fraude o no, nuevamente volvemos un poco al sentido común. Aunque nos pueda parecer muy complejo entender qué es un fraude electoral, la verdad es que en muchos casos podemos determinarlo, hablando del día de, simplemente apelando a la lógica. Es decir, si vemos que hay una presentación por sorteo aleatoria de quienes deberían ser miembros de mesa, que además es un servicio obligatorio por ley, por lo cual si salieron como miembros de mesa, por favor, cumplan con su servicio. Yo sé que es bien fastidioso, pero es importante que estén ahí ustedes y no que esté alguien que no debería. Pues naturalmente, si una persona que acude a presentar su servicio le dice, no, mira, vete, ya aquí esto está cubierto, ahí hay una irregularidad. Porque ¿quién cubrió eso? Si la persona que salió electa, pues no lo está haciendo. Luego, naturalmente, pues con los testigos de cada una de las iniciativas políticas, una cosa es que los testigos puedan estar supervisando lo que ocurre en el marco del proceso y otra cosa es que los testigos se apersonen hacia algún votante y le digan, mira, vota por este porque este es el que deberías votar.
O, por ejemplo, que a un votante que claramente no necesita asistencia para votar, pues una persona específica se empeña en hacerlo y haga esto con varias personas. Luego, pues naturalmente, que una persona atienda como asistente para el voto a una persona y pretenda hacerlo con todos los que lleguen. Eso no es regular. La ley de hecho establece que una sola persona pueda atender a una persona que necesita asistencia. La próxima tiene que cambiarse. Esto un poco para garantizar que no haya algún tipo de perversión en el marco de esta asistencia. Y luego, al momento del cierre de las mesas, bueno, que efectivamente hagan el conteo y la veeduría ciudadana que conocemos, que es que todos los ciudadanos que quieran entrar pues tengan presencia en el conteo de votos y no que básicamente eso se vuelva una caja negra a la cual nadie tiene acceso y nadie sabe si se contaron los votos, cuál fue el conteo final de los votos, cómo se dio el acta, sino que efectivamente sea un proceso público, tal como establece la ley. Teniendo esto en cuenta y hablando un poco del sentido común y habiendo detallado quizás algunas de las irregularidades más comunes en el marco de procesos electorales, la verdad es que los mitos electorales son las cosas que nosotros tenemos insertadas como grandes gestiones para generar algún tipo de irregularidad en el proceso. Entonces muchos pensamos, por ejemplo, que las máquinas van a estar adulteradas para que nuestro voto salga contrario a lo que expresamos. Y la verdad es que eso es muy poco probable. Las máquinas tienen una codificación general que de hecho se codifica en el marco de observaciones específicas que hacen técnicos electorales que verifican que efectivamente se esté codificando como se debe, no técnicos del CNE, sino técnicos independientes que invitan. De hecho, está como parte de los hitos electorales, por lo cual si una máquina genera eso es porque la codificación estuvo errónea. Y eso entonces debería verse en todo el centro. Ahora, que si es posible que la máquina genere voto nulo. Y eso entonces es una incidencia electoral que tiene que reportarse, debe generarse un informe para los cuales los miembros de mesa tienen el protocolo específico y tienen el modelo específico, y entonces se cambia la máquina por una de repuesto que ellos tienen. Luego, otra cosa que suelen pensar, los votos que se generaron los están cambiando automáticamente, es decir, los votos que sacó fulanito de tal se los están poniendo a perencejito. Y aunque sí, eso pueda ser una probabilidad, al momento de leer los resultados, la verdad es que, para la sorpresa de muchos, el sistema electoral venezolano es uno de los sistemas electorales más robustos que tuvo Latinoamérica en su momento. Y la verdad es bastante duro decirlo en este momento porque existe mucha desconfianza, pero cuando Venezuela fue pionero en el voto automatizado, la verdad es que hicimos grandes cambios y nuestro sistema se convirtió en un sistema casi impenetrable. Wow. Es decir, ese sistema está protegido por llaves como especie de blockchain que por cada voto se va protegiendo entre sí. Entonces, es imposible que accedan al sistema, lo cambien. Lo que sí es posible es que efectivamente no publiquen los datos específicos de la elección y no dejen con claridad o no ejemplifican con claridad de qué están hablando. Por ejemplo, tomando el caso de la Guyana Esequiba, nunca quedó claro si los 10 millones eran personas o votos, porque pues ahí se ejercían varios votos. Y algo que vimos justamente de este proceso y del proceso de 2017 que también, y 2018, que también fue fueron procesos seriamente cuestionados, es que nunca publicaron en la página web el detalle del proceso. Exactamente. Y eso ocurre justamente porque es un proceso del cual no se puede engañar a las máquinas. O sea, las máquinas están claras y no puedes cargarlas en el sistema porque no puedes cambiar lo que está ahí. Entonces estos son como indicativos de lo que pueda ir ocurriendo. Claro, y como dijiste que es de carácter público, ellos deberían publicar esa información. Claro, pero además es un cierre del proceso. O sea, como parte de los hitos del proceso está la publicación de los resultados. Claro. Y es la publicación general, no parcial, no el pedacito que yo creí, no, es la publicación general. Porque es lo que permite que la gente efectivamente pueda considerar o pueda evaluar por sí misma cómo transcurre ese proceso. Wanda, entonces, para la gente que siempre dice, no, que el sistema, que el CNE no sirve, ¿para qué yo voy a votar en esa vaina? ¿Dónde se genera el fraude entonces? O sea, ¿es algo técnico?
es algo que se puede hacer en las oficinas del CNE, es algo más de vocería que digo que estos son los votos y al final no los eran, o sea, ¿qué constituye un fraude? Y vamos a poner el ejemplo, no sé, ¿cuál es el último? El de 2018. El de Smartmatic, la constituyente, que Bueno. dijeron que se inventaron 1 millón de votos. Ujú. Mira, yo diría, para empezar quizás de muchas personas, porque sé que quieren escuchar qué pasa en el CNE. La verdad es que la mayoría de los fraudes que se han documentado en Venezuela ocurren en las mesas electorales. Y Claro. ocurren en las mesas electorales porque no hay suficientes testigos, porque no hay suficientes defensores del voto y porque la gente no sabe interpelar a los funcionarios públicos. Es decir, no entiende qué es lo que está ocurriendo con sus derechos. Y ahí es donde ocurren la mayor cantidad de fraudes. De hecho, la mayor cantidad de incidencias que nosotros recibimos, nosotros hacemos observación electoral de entorno, no acreditada por el CNE, sino de lo que está ocurriendo en los alrededores, pues nos las reportan básicamente con los miembros de mesa. Y ocurre además principalmente porque esos miembros de mesa, a su vez, no son los miembros de mesa que deberían ser. Claro. Son personas que asignan discrecionalmente al momento, al día de la elección, principalmente porque quienes tienen la responsabilidad de servicio electoral obligatorio no acuden. Entonces ahí viene quizás como un cambio de mente. La verdad, para evitar que hayan fraudes, nosotros como ciudadanos y ciudadanas necesitamos comprometernos con la elección. Necesitamos estar ahí pendientes de lo que está pasando. Necesitamos estar como defensores del voto, principalmente porque es nuestro derecho. Si salimos escogidos como parte del servicio electoral obligatorio, por más fastidioso que sea, que yo sé que es fastidioso, acudir. Porque la verdad es que una persona que deja de acudir puede marcar la diferencia. Y muchas veces pensamos como, no, yo no voy a ser el que genere ese cambio. Pero así como nosotros pensamos eso, lo piensan miles de personas y terminamos con miembros de mesa que son discrecionales, que no son realmente los que deberían y que honestamente no están allí realmente para cuidar nuestro voto, sino para ver cómo pueden aprovecharse al respecto. Y ya luego, pues dependiendo de la elección y dependiendo de qué tan obvio o no puedan ser estas irregularidades, si viene como todo este proceso de narrativa y de vocería que hemos visto en el pasado. Pero ahí naturalmente, si hay un trabajo robusto por parte de la ciudadanía en denunciar, por parte de las organizaciones en documentar, por parte de los partidos políticos en tener testigos electorales que realmente estén pendientes de la situación, la verdad es que va a ser muy complicado que puedas intentar combatir los resultados con solo narrativa. Es decir, el fraude entonces se vuelve un poquito más complejo. Por lo cual quizás el llamado es justamente a que como venezolanos entendamos que sí es posible que existan incidencias electorales, que sí es posible que en este proceso electoral pasen, porque ya lo estamos viendo con el registro electoral, pero que la verdad es que también nosotros tenemos un poco en nuestras manos la posibilidad de cambiar eso, de efectivamente estar presentes y de marcar la diferencia, porque efectivamente una persona puede hacerlo, puede marcar la diferencia, y miles que piensan así, pues también pueden hacerlo. Entonces, diría eso. Buenísimo. Gracias, Wanda. por tu Gracias, tiempo, Wanda. por De verdad explicarnos fue todo. increíble. Increíble explicación, muy pedagógica. Sí, la verdad, creo que queda todo muy claro. Ya saben, pues lo que tiene que hacer cada uno. Y Primero, vayan a cualquier irregularidad, vayan a las redes de Voto Joven, incluso sigan las redes de Voto Joven porque siempre hay como unos posts muy informativos y muy fácil de digerir sobre cualquier proceso y lo que está pasando ahorita, pues. sí, Es es importante inscribirse. importante inscribirse, es importante participar. Sí, porque al final si ustedes deciden ir a votar o no, porque les gustó o no el candidato, eso es su decisión, que ustedes toman libremente, pero si no están inscritos, no pueden tomar esa decisión porque alguien las tomó. Te voy a robar unas ideas y frases para el episodio de Valencia. Te doy autoría, por supuesto. Perfecto, no hay problema. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y la verdad es que quedo súper a la orden para conversar más adelante, pero también invito a quienes nos estén viendo, si tienen alguna duda, si les surge alguna otra pregunta viendo este episodio, nos pueden escribir por las redes sociales de Voto Joven y ahí vamos a estar pendientes aclarándolas. Gran parte de lo que implica un proceso electoral es tener una ciudadanía informada correctamente, pero además preparada para el proceso. Buenísimo. Y ese es el rol que nos toca a nosotros ahorita. Yo creo que, y cierro con esto,
Para nadie era un secreto que este proceso electoral iba a ser complejo. Sí imaginábamos quizás que iba a ser un poco más sencillo, o por lo menos teníamos la esperanza, honestamente. Pero para nadie fue sorpresa que fuese complejo. Y dado que no es sorpresa, creo que lo que nos toca en ese caso es comenzar a prepararnos, denunciarnos. Ya hemos tenido mucho entrenamiento en los procesos electorales pasados y por más que nos quieran vender que este es un proceso más, que vienen muchos más procesos electorales, por ejemplo 2025, que también está a la vuelta de la esquina y tenemos que prepararnos, o 2030, la verdad es que este no es un proceso cualquiera. Estamos hablando de las presidenciales. Claro. Y estamos hablando de un proceso que efectivamente puede marcar el rumbo del país. Sí, Entonces ahí hay mucho por hacer. totalmente. Gracias, Gracias, Wanda. Wanda. Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven. Esperemos que pues sigan trabajando en esto y cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribirle a Voto Joven en Instagram o en Twitter. Y espero que les haya gustado mis medecitas de Por supuesto que abejitas y sí, frutas. por supuesto. De girasoles, bellas. De girasoles con abejitas. Con abejita. abejita, polinizando. Totalmente. Chao, Wanda. Y en conclusión, Quedamos a medias. Gracias a Wanda Cedeño por venir. Ya quedamos atentos. Si quieren algo más de información, escríbanlo. Nosotros recibimos muchos comentarios de ustedes de que querían este episodio y se los hicimos llegar. Así que lo que quieran, comenten acá en YouTube o incluso en Spotify pueden comentar también. Vayan a nuestra gira universitaria. Ya fuimos cuando salió este episodio, ya estamos en Valencia. ya estamos en Valencia, pero pronto vienen nuevos episodios en varias ciudades del país. Así que estén pendientes y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Suscríbanse.